Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Muñoz Cruz. Les doy la bienvenida a esta clase sobre pedagogías críticas. Hoy vamos a explorar qué significa este enfoque educativo y por qué se ha vuelto tan importante en el contexto educativo actual. La pedagogía crítica es una filosofía de la educación que no solo se enfoca en enseñar contenido, sino en cuestionar y transformar las realidades sociales en las que vivimos. Esta corriente busca que tanto estudiantes como profesores desarrollen un pensamiento crítico sobre la sociedad, promoviendo valores como la justicia social, la igualdad y la participación activa. ¿Por qué es relevante hablar de esto? Porque en el mundo actual, donde enfrentamos desafíos como la discriminación, la desigualdad y la falta de participación democrática, la educación debe ser una herramienta para empoderar a los estudiantes y prepararlos para ser ciudadanos críticos y responsables. Para entender las pedagogías críticas, veamos primero de dónde vienen y cuáles son sus ideas principales. Existen varios teóricos que enfocaron sus estudios a las pedagogías críticas, como Paulo Freire, Henry Giroux, Bell Hooks, Jürgen Habermas, entre otros. Sin embargo, el día de hoy nos enfocaremos en uno de los teóricos más importantes en este tema, que es Paulo Freire. Nacido en 1921 en Recife, Brasil, es uno de los pensadores más influyentes en la educación del siglo XX. Su trabajo y su vida estuvieron marcados por su compromiso con la justicia social, la educación liberadora y la lucha contra la opresión. Freire creció en una familia de clase media en una época de gran desigualdad y crisis económica en Brasil, lo cual impactó profundamente su perspectiva de la educación y el rol de los educadores. La infancia de Freire estuvo marcada por la pobreza, especialmente durante la Gran Depresión, cuando su familia sufrió un duro revés económico. Esta experiencia le permitió vivir de cerca la realidad de los sectores más desfavorecidos, lo cual moldeó su sensibilidad hacia la justicia social y lo inspiró a encontrar en la educación un camino hacia la emancipación de las personas marginadas. Freire estudió Derecho en la Universidad de Recife, pero nunca ejerció como abogado. Su verdadero interés estaba en el lenguaje y la pedagogía, y así comenzó a trabajar en programas educativos y de alfabetización de adultos. Su experiencia enseñando a adultos pobres y trabajadores rurales en Brasil le mostró que la educación tradicional no respondía a las necesidades de estas personas. En lugar de ayudarles a comprender y cuestionar su situación, la educación que recibían perpetuaba su rol de subordinación dentro de la sociedad. En su obra más famosa, Pedagogía del oprimido, Freire expone su teoría de la educación bancaria, donde los estudiantes son vistos como recipientes vacíos que los profesores llenan de conocimientos. En este modelo, el profesor deposita conocimiento en los estudiantes sin permitirles participar activamente ni cuestionar su contexto. Para Freire, este enfoque refuerza las estructuras de poder, dejando a los estudiantes sin herramientas para desafiar la opresión. En contraste, él propone el concepto de concientización o toma de conciencia, que implica un proceso en el cual los estudiantes desarrollan un sentido crítico de su realidad. Freire sostenía que a través de la educación los estudiantes pueden convertirse en sujetos activos de su propia historia y agentes de cambio social. La educación, según Freire, debía ser una herramienta de transformación que condujera al empoderamiento de los oprimidos. Debido a sus ideas radicales y su asociación con movimientos de izquierda, Freire fue exiliado después del golpe militar en Brasil en 1964. Durante su exilio vivió en varios países incluyendo Chile, Estados Unidos y Suiza, donde continuó desarrollando y compartiendo sus teorías sobre la educación y la liberación. Trabajó con organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo Mundial de Iglesias, y su influencia se extendió a otros países en América Latina, África y Asia. Ahora veamos algunos conceptos clave de las pedagogías críticas. La educación, según Freire, debe ser una práctica de la libertad. Esto significa que la educación debe liberar a los estudiantes de la ignorancia y la opresión, ayudándolos a reconocer su potencial para cambiar su realidad. Este concepto se opone a la práctica de la dominación, que en el modelo tradicional solo refuerza el poder de unos pocos.
La educación liberadora, en cambio, prepara a los estudiantes para ser ciudadanos críticos, responsables y activos en sus comunidades. En lugar de imponer contenidos, el profesor facilita un diálogo en el que se cuestionan problemas sociales concretos. Esto permite que los estudiantes construyan su propio conocimiento, basándose en sus experiencias y en el intercambio con otros. Las pedagogías críticas buscan que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio. La educación no solo se enfoca en desarrollar habilidades, sino en motivar a los estudiantes a actuar, a ser protagonistas en la mejora de sus comunidades. Las pedagogías críticas cuestionan el enfoque tradicional de la educación, que se basa en transmitir conocimientos de manera unidireccional. Este enfoque crítico considera que el conocimiento no debe imponerse, sino construirse conjuntamente, con el propósito de formar individuos que piensen por sí mismos y cuestionen el mundo que los rodea. Para Freire, la educación nunca es neutral. Toda educación es un acto político, ya sea para mantener las estructuras de poder existentes o para transformarlas. Esto implica que el educador debe ser consciente de que su rol va más allá de transmitir conocimiento. Su tarea es también fomentar la conciencia crítica y la capacidad de acción de sus estudiantes. Freire promovía una educación que desafíe las injusticias y contribuya a la construcción de una sociedad más justa. Freire plantea la educación como una práctica de la libertad, en la cual se resalta el carácter político y ético del problema educativo. Desde la propuesta pedagógica freiriana, los nuevos procesos formativos deben generar un hombre nuevo, consciente de su realidad y comprometido con su transformación, resaltando la construcción dialógica, el humanismo crítico, las prácticas emancipadoras y la reinvención, como aspectos fundamentales para la constitución de vínculos sociales solidarios. A continuación, les comparto algunas propuestas para aplicar las pedagogías críticas en el aula actual. Una forma de aplicar la pedagogía crítica es utilizar el aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes investigan y analizan problemas sociales relevantes, como el cambio climático, la desigualdad económica o la discriminación. Esto les permite explorar cómo afecta a estos temas sus vidas y las de sus comunidades. Es fundamental que en el aula promovamos un ambiente de diálogo y debate. El profesor puede presentar temas de actualidad y permitir que los estudiantes compartan sus opiniones, experiencias y perspectivas. Esto no solo los hace participar activamente, sino que también les enseña a escuchar, reflexionar y respetar otros puntos de vista. Proyectos comunitarios. Esta propuesta se refiere a que los estudiantes realicen proyectos comunitarios donde lleven sus conocimientos fuera del aula y busquen beneficiar a su comunidad. Estos proyectos pueden incluir desde campañas de concientización sobre problemas sociales hasta actividades de voluntariado. Este tipo de actividades conectan la teoría con la práctica y muestran a los estudiantes que tienen el poder de influir positivamente en su entorno. Finalmente, en lugar de evaluar a los estudiantes solo con exámenes, podemos utilizar métodos de evaluación reflexiva. Estos métodos, como los diarios de aprendizaje o los portafolios, les permiten reflexionar sobre lo que han aprendido y sobre cómo pueden aplicar ese conocimiento en su vida. La evaluación no solo mide conocimientos, sino que también fomenta una mayor comprensión y autoconciencia. El legado de Paulo Freire sigue siendo vigente, ya que su obra no solo se estudia en el ámbito educativo, sino que ha influido en movimientos de justicia social y educación en todo el mundo. Freire es considerado uno de los padres de la pedagogía crítica, una corriente que desafía las prácticas educativas tradicionales y promueve una educación transformadora y orientada hacia la justicia social. Freire impulsó la idea de que los oprimidos deben ser los protagonistas de su liberación y que la educación tiene un papel central en este proceso. Sus enseñanzas han dejado una marca profunda en la forma en que hoy entendemos el papel de la educación en la transformación social, y su mensaje sigue siendo una fuente de inspiración para educadores y activistas de todo el mundo. Para cerrar esta clase, recordemos qué tan importante es la pedagogía crítica. Este enfoque va más allá de transmitir conocimientos, nos desafía a cuestionar la realidad y a buscar un cambio social que promueva la justicia y la igualdad.
La pedagogía crítica nos invita a ser profesores y estudiantes activos, comprometidos con transformar el mundo a través de la educación. Nos llama a crear espacios de diálogo, de aprendizaje significativo y de acción social. Les animo a que reflexionen sobre cómo pueden aplicar estos conceptos en su vida o en su práctica educativa y a recordar siempre que cada estudiante tiene el potencial de ser un agente de cambio. Gracias por acompañarme en esta clase y espero que este sea el inicio de un cambio hacia una educación más crítica y transformadora.